En vivo desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero. Buenos días, mitad de semana, asumiendo nuestro diario compromiso informativo con todos ustedes, amigas y amigos televidentes de la primera emisión de Noticiero de Televen y del resto de nuestra programación. Aquí estamos como siempre con un buen acopio de informaciones, una buena canasta de noticias, como a veces suele decirse, para presentarla a ustedes, en principio con nuestro resumen, posteriormente con ese importante respaldo de los titulares de la prensa nacional, regional e internacional y los respectivos segmentos que desarrollamos. Uno de ellos donde ustedes participan de manera muy activa, como es el vínculo y el contacto a través de la red social Instagram, ¿no? Siempre al final de la primera parte del noticiero, pues presentamos un resumen de algunos de esos mensajes que nos envían y también esas denuncias importantes sobre servicios públicos. La dirección de la red social Instagram es @el_noticiero Televen. Bueno, preparado todo para presentar los relatos más importantes de la agenda informativa de este día, miércoles 14 de mayo. Comencemos. Bueno, el gobierno venezolano entró de nuevo en controversia con el alto comisionado de los Derechos Humanos de Naciones Unidas por un informe que éste presentara en el día de ayer sobre la situación en Venezuela, haciendo referencia a los detenidos políticos y solicitando la libertad de ellos, más una serie de observaciones sobre la detención de personas y en términos generales sobre el tema de derechos humanos. A ello respondió de manera muy sólida la Cancillería venezolana, presentando sus argumentos, que son los argumentos del gobierno venezolano, señalando que había una actitud incluso de silencio cómplice, que era esto posteriormente ratificado en un acto electoral por el presidente Nicolás Maduro. Silencio cómplice del comisionado o alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, porque este no se había referido a la situación que surge con los 250 venezolanos y la solicitud en este sentido del gobierno de Venezuela a los 250 venezolanos que se encuentran detenidos en el centro de terrorismo, el centro de confinamiento del terrorismo en El Salvador. También se hizo referencia al caso de la niña Maykelis Espinosa, de 2 años de edad, que el gobierno venezolano acusa por ello al gobierno de los Estados Unidos de secuestro, porque no se le fue entregada a su madre, que fue deportada a Venezuela. Entonces se conjugan una serie de variables ahí en el documento de la Cancillería venezolana, del Ministerio de Relaciones Exteriores, respondiendo a las observaciones críticas que hizo el señor Volker Turk. En ese sentido, hacía exigencias y señalaba que de alguna manera había una postura negligente de parte del alto comisionado. Sin embargo, también a la par, paralelamente, pudiéramos decir, se pronunció otra funcionaria también de la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas, pero esta vez sí clara y definidamente sobre el caso de los venezolanos que fueron deportados a El Salvador por el gobierno de Donald Trump, señalando que se sospecha que habría una desaparición forzosa, en este caso, porque no hay información, no hay precisiones, no hay elementos de legalidad y tampoco elementos que apunten a que hay algún tipo, digamos, de antecedente criminal o penal para las personas que fueron trasladadas. La advertencia la hizo entonces esta vocera de la Organización de Naciones Unidas y concretamente de la Oficina de Derechos Humanos que dirige precisamente el alto comisionado Volker Turk. Sobre esto último no ha habido algún pronunciamiento del gobierno de Venezuela, sí lo hizo cuando muy temprano se conoció que había un informe renovado o actualizado sobre la situación de los derechos humanos en nuestro país y por ello surge entonces este comunicado de la Cancillería venezolana.
Mientras eso ocurre, como un episodio bien importante que destacamos en esta primera emisión, también han ocurrido otros que tienen que ver con la situación de los migrantes. Bueno, por ejemplo, ayer el presidente Donald Trump se dirigió a la Corte Suprema de Justicia formalmente. Él está de gira internacional, pero sí lo hizo, para que de una vez por todas fijara posición, para que él retomara la ley, en este caso, de enemigos extranjeros, para continuar las deportaciones fundamentalmente de venezolanos que están siendo detenidos y se encuentran en algunas prisiones de los Estados Unidos a la espera de una decisión para deportarles. En este caso, bueno, habrá que esperar que el máximo tribunal de los Estados Unidos se pronuncie. Pero ayer, adicionalmente, surgió una situación importante, interesante para el gobierno de Trump, porque por primera vez una juez federal de Pensilvania pues fija posición sobre el tema de la ley de enemigos extranjeros y de alguna manera le da el visto bueno a la deportación de migrantes ilegales, fundamentalmente venezolanos. Hay un grupo importante que está detenido en una cárcel en Texas. Allí, entonces, ellos están a la espera de ver qué va a pasar. Pero según el pronunciamiento de esta juez o dictamen de esta juez, puede aplicarse la ley de enemigos extranjeros del siglo XVIII y además de todo ello, eso sí, con un debido proceso y con un plazo de 21 días para que puedan presentarse argumentos o sus abogados para ver si se determina que deben permanecer en los Estados Unidos o ser deportados por ser migrantes ilegales. Eso es importante también tenerlo como una referencia, ¿no? Entonces, habría que ver qué dice. Bueno, el gobierno de Trump seguramente estará encantado con la decisión de esta juez, pero falta saber qué posición asume en forma decisiva y concluyente la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Ayer, por cierto, corrió por redes sociales una fotografía, también pues allí se ven a venezolanos en una cárcel de Texas vestidos con un mono anaranjado de prisión, solicitando en una gran pancarta pues que les deporten de una vez por todas y les deporten a Venezuela, a su país. Señalan también, o señalaban en la gran pancarta, que ellos no son miembros de ninguna banda criminal en este sentido y que además de todo ello no tienen ningún tipo de antecedentes, pero en vista de la situación en la que se encuentran, totalmente irregular, están pidiendo lo más pronto posible su deportación. Por cierto, también de los Estados Unidos llegaban que esta tal banda criminal que ha servido de argumento al gobierno de los Estados Unidos, la del Tren de Aragua, se habría subdividido en otras en función de promover la violencia y actos delictivos. Al final de cuentas, simplemente vale la pena recordar que buena parte de esas personas que han sido deportadas no tienen antecedentes penales. Algunas sí, incluso las que han llegado a Venezuela en estos vuelos de la línea aérea Conviasa, que ha enviado el gobierno venezolano dentro del plan de vuelta a la patria. Pero otros, en su buena parte, la mayoría, no tienen antecedentes penales. Bueno, continuamos con otras informaciones importantes que destacan en la agenda de hoy. Noticia lamentable, se conoció que ayer estaba ya en fase final, en fase concluyente de su vida, el expresidente Pepe Mujica, José Pepe Mujica. Falleció ayer en Montevideo, Uruguay, a los 89 años. Un líder, un referente fundamental de la izquierda latinoamericana, pero un referente fundamental de jerarquía, sin duda alguna, que ciertamente vivía una vida muy modesta, muy discreta, sin aspavientos, y siempre apegado pues en su compromiso con los desposeídos. El gobierno de Uruguay decretó duelo hasta el 16 de mayo. También gobiernos como el de Venezuela, ayer Nicolás Maduro hacía referencia a la muerte de Pepe Mujica, lo consideró como un significativo luchador social, en fin, él le conocía, él le ponderó en forma apreciable, de acuerdo pues, a las declaraciones que ofreció en el día de ayer. Entonces, fallece este importante líder político latinoamericano. Bueno, continuamos, nos reinsertamos en el espacio nacional
el tema del abogado Eduardo Torres, de Provea, que han venido varias organizaciones no gubernamentales, entre ellas la propia Provea, exigiendo su fe de vida y exigiendo saber dónde está porque tiene una buena cantidad de días desaparecido. Ayer se pronunció a través de un comunicado el Ministerio Público señalando, primero, que está detenido Eduardo Torres, el abogado, pero el señalamiento del fiscal general es que está supuesta o presuntamente involucrado en hechos de terrorismo que tenían el propósito de perturbar el acto electoral del 25 de mayo. Ese fue el argumento que presentó el Ministerio Público. Esto ha sido rechazado por Provea y por otras organizaciones no gubernamentales, pero bueno, ya se sabe que ciertamente sí está detenido en manos de organismos de seguridad del Estado venezolano. Continuamos. Bueno, nuevos anuncios y ratificación de otros en cuanto a las conexiones aéreas internacionales. Ayer se informaba que la línea aérea Conviasa, a partir del 3 de julio y luego el 6 de julio, pues inicia vuelos desde el 3 de julio desde Barquisimeto, el 6 de julio desde Maracaibo, en conexión a Ciudad de México y Cancún. Ciudad de México y Cancún. En Barquisimeto, el 3 de julio comienza la conexión aérea y el 6 desde Maracaibo, 2 veces a la semana. También se anuncia que comienza con una frecuencia semanal a partir del 23 de junio del próximo mes, la conexión aérea directa entre Maiquetía, Aeropuerto Internacional, y Funchal, Madeira, isla portuguesa que está en el Atlántico. Buena parte de la comunidad portuguesa que vive en nuestro país precisamente es nativa de la isla de Madeira, diríamos que la mayoría, en buena medida, ¿no? Entonces va a haber esa frecuencia, debe ser por la cercanía del verano. No sabemos si posteriormente va a continuar esta conexión, pero como vienen las vacaciones de verano, siempre se realizan este tipo de conexiones. Y se ratifica que la línea aérea Gol de Brasil comienza a partir del 5 de agosto los vuelos directos con frecuencia de 4 veces a la semana desde São Paulo hasta Maiquetía. Olvidé señalar que en cuanto a Conviasa, las conexiones con Cancún y las conexiones con Ciudad de México serán en frecuencia tanto de Barquisimeto como de Maracaibo de 2 veces a la semana. Otra información importante, ayer se conocieron resultados de la encuesta trimestral de coyuntura del primer trimestre de este año 2025 de Conindustria. Allí su presidente, Luigi Picella, quien aspira, por cierto, ahora a la presidencia de Fede Cámaras, decía que hubo un crecimiento de 8.2% de la actividad industrial, pero la actividad en capacidad instalada sigue siendo limitada, está sobre el 45% aproximadamente, y un elemento que surge allí dentro de lo que fue la explicación y la presentación de la encuesta de coyuntura es que el tema cambiario, el diferencial cambiario, está afectando tremendamente la actividad industrial de nuestro país y están pidiendo a las autoridades pues definir las cosas y buscar un punto de encuentro para que esta depreciación de la moneda no siga afectando pues el desarrollo del sector. Algo parecido también solicitaba ayer el sector de comercio y servicios a través de Consecomercio, que es pues el organismo que les agrupa. Vamos con temas internacionales. Por ejemplo, a esta hora, de acuerdo a la información que tenemos a mano, el presidente Donald Trump, que está de gira por Arabia Saudita, posteriormente Qatar y Emiratos Árabes Unidos, ha recibido al presidente de Siria. Ayer anunció formalmente que se levantaban las sanciones por petición del gobierno saudí hacia Siria. Y se espera pues un nuevo vínculo y una nueva relación entre ambos países. Entonces, bueno, levantadas sanciones, pero ya a esta hora, horario de Arabia Saudita, se ha reunido con el presidente sirio que visita ese país. Él continuará su gira, como dije, hacia estas otras 2 naciones. Otra información importante es que se firmaron los acuerdos con Arabia Saudita comerciales. Son enormes. Se habla de 600 mil millones de dólares probables de inversión del rico reinado de Arabia Saudita en los Estados Unidos. Imagínense esa cantidad. También han surgido críticas
Esto no tiene que ver con Arabia Saudita, pero sí con Qatar, que sus autoridades pues han dispuesto un regalo para Donald Trump de un avión Boeing que ha levantado revuelo en los Estados Unidos, porque un presidente de ese país no tiene por qué estar aceptando regalos de esa magnitud. Y nos vamos ahora a la expectativa que surge sobre la reunión que debe comenzar mañana en Estambul, Turquía, entre delegaciones de Rusia y delegaciones de Ucrania, a ver si comienza a trabajarse para lograr fin a la guerra y finalmente la paz. Pero se anuncia también que estará presente en Estambul, Turquía, lo anunciaba Donald Trump, su secretario de Estado, Marco Rubio, estará presente en Estambul. No se ha confirmado si va a asistir Vladimir Putin, presidente de Rusia. Zelensky dice que va a ir, pero solamente asistirá a las reuniones si va Vladimir Putin, que no parece hasta ahora probable. Ha manejado esto con suma discreción, pero no parece probable que vaya a este contacto. En todo caso, van delegaciones de ambos países y ahora se suma la intermediación de los Estados Unidos. Bueno, deportes. ¿Qué tenemos en deportes? Bueno, se ha generado un gran revuelo en Brasil con el anuncio oficial de que será Carlo Ancelotti el nuevo director técnico. Ayer ofreció declaraciones, como siempre lo hace, previo a un partido Real Madrid, que hoy juega, por cierto, contra el Mallorca en la Liga Profesional Española. Él ofreció declaraciones, pero dijo que no se iba a referir al caso de Brasil. Habló de lo que ha significado su pasantía, su presencia, su éxito en las dos etapas en que estuvo en el Real Madrid, que lo llevará en su corazón, que seguirá siendo su equipo, que seguirá siendo madridista, en fin. En este caso, bueno, se va Ancelotti. Es probable que en el último juego, que será contra la Real Sociedad, pues el equipo le haga un gran homenaje a Carlo Ancelotti, que comienza su responsabilidad al frente de la selección de Brasil el lunes 26 de mayo. Por cierto, que a Lula da Silva, presidente brasileño, no le gustó el nombramiento de la Confederación Brasileña de Fútbol. Él insistía que, ¿por qué no un director técnico brasileño, que son los mejores? Bueno, cuestión de gusto, ¿no? Por algo se insistía en que fuera Ancelotti, puede colocar su mano mágica, ¿no?, para levantar a la selección de Brasil. Bueno, habrá mucho que hablar en deportes. Recuerden que pueden seguir pues vinculándose e interactuando a través de nuestra red social en Instagram, @el_noticiero Televen. Vamos de inmediato con los titulares de la prensa nacional, regional, internacional, informe del tiempo, importante en el día de hoy, como todos los días también, desde luego. Y bueno, un pequeño resumen de lo que ustedes nos envían a través de este vínculo por medio de la red social de Instagram. Así que les dejo con Gaudí y Jonathan Cárdenas. Buenos días. Buen día, caballeros. Buen día, Venezuela. Gracias por despertar e informarse con nosotros la mañana de este miércoles 14 de mayo de 2025. Un miércoles lluvioso, al menos acá en Ciudad Capital. Ya saben que estamos muy a gusto de que estén allí acompañándonos en este recorrido informativo que, como siempre, iniciamos bien tempranito, 6:05 de la mañana, luego del himno nacional. ¿Qué tal, Jonathan? ¿Cómo amaneces? ¿Qué tal te trata la lluvia el día de hoy? Bueno, en esta oportunidad amanezco muy feliz porque ahora sí me trajeron mi taza de café. ¡Ah, qué bueno! Y bueno, muy buenos días a toda Venezuela y a todas aquellas personas que nos están sintonizando a través de nuestra señal en Televen Stream o a través de nuestro live en Instagram, y por supuesto a todos aquellos que están bien pegados a sus televisores a través de nuestra señal abierta, Gaudí. Es así, bueno, ya sabe nuestra audiencia todas las vías de comunicación directa, por supuesto, para que puedan sintonizar la programación de Televen y la primera emisión. Ya Carlos les ofrecía la dirección en Instagram, @el noticiero, _Televen. Y bueno, ya Jonathan, todas las otras coordenadas para que ustedes estén allí en comunicación directa. Dicho esto, ¿qué le decimos al señor director? Rueda de coletilla, por favor. Y nos vamos. Adelante. Gracias. Bueno, comenzaremos esta revisión con la portada del diario 2001, que reseña en su titular principal información para los caraqueños, principalmente sobre todo aquellos que estén interesados en sacar o renovar su cédula de identidad, y dice lo siguiente: SAIME despliega cedulación móvil en 4 parroquias. El sumario: desde hoy y hasta el 21 de mayo, el ente gubernamental colocará tráilers en las parroquias San Pedro, San Juan, San José y San Bernardino de la capital.
Bien, vamos ahora a compartir con ustedes portada digital del diario El Universal para este día. Ellos destacan el siguiente titular. Dice: Maduro destacó papel de la Asamblea Nacional en la derrota de planes golpistas. Reseña el sumario de esta nota que la Asamblea Nacional ha sido un puntual fundamental para la recuperación económica, para la estabilidad y la democracia, destacó. También reseña el Universal. En esta portada inician Plan República con despliegue de material para el 25 de mayo. La institución castrense garantiza el resguardo y la custodia de los equipos. Más abajo esta noticia que se conoció la tarde de ayer, lamentable, tienen allí la fotografía, dice: duelo en Uruguay por muerte de Pepe Mujica. Reseña esta nota del Universal que José Pepe Mujica, expresidente de Uruguay y uno de los líderes más importantes y respetados de la izquierda latinoamericana, falleció este martes de cáncer de esófago. El presidente Yamandú Orsi, su pupilo, anunció el deceso. Esto ocurrió, recuerden ustedes, este anuncio a través de la red social X del jefe de Estado uruguayo. Bueno, ahora vamos a revisar un reporte que se encuentra en la página web del diario Últimas Noticias y dice lo siguiente: Guardia Nacional Bolivariana atrapó a 3 brasileños con 300 cartuchos. El material de guerra lo llevaban en el doble fondo de un asiento de un vehículo, y continúa la nota. La detención se produjo en el punto de atención al ciudadano ubicado en San Ignacio de Yuruaní, territorio perteneciente al nuevo estado Guayana Esequiba, dice el reporte del destacamento 642 de la Guardia Nacional Bolivariana. Vamos ahora a revisar portada digital del diario Meridiano. Saben ustedes, es especialista en la materia deportiva. Ellos tienen una gran fotografía que acompañan del siguiente titular: Acuña pega jonrón. Reseña el sumario que el estelar pelotero reaparece en el complejo de Florida y conecta su primer vuela cerca en su tercer turno al bate. Se espera que debute en el equipo grande el 1 de junio. Más abajo, esta noticia que se conoció el día de ayer, dice: Gárate cierra ciclo a lo grande. ¿De qué va esto? Lo explica el sumario. El dirigente se va de los Leones luego de llevar al equipo a su título 21. Ahora se une a Delfines en la Liga Mayor. Hablemos ahora de baloncesto. Dice este titular: Pacers está a la final. Dice: Indiana vence a Cleveland y espera rival en la Conferencia del Este. Saldrá de la serie Knicks-Celtics. Bueno, llegó el momento de hacer nuestra primera pausa acá en la primera emisión del noticiero. Señora Peroso, ¿qué tenemos al regreso? Al regreso, sigan allí porque revisaremos los titulares de la prensa regional y tenemos mucho más. Ya venimos. Los esperamos. El ayuno intermitente podría aumentar 91% el riesgo de muerte cardiovascular. Así lo señala un estudio que fue presentado en las sesiones científicas de la Asociación Americana del Corazón en Chicago, que se basó en analizar el impacto del ayuno en más de 20.000 personas. Tras analizar sus datos, determinaron que quienes tenían un horario de alimentación restringido de 12 a 16 horas tenían mayor posibilidades de fallecer por enfermedades cardiovasculares. Explicaron que las personas con afecciones cardíacas y cáncer también arrojaron un mayor riesgo. Sin embargo, algunos especialistas que participaron en la investigación explicaron que las consecuencias de practicar esta modalidad para bajar de peso aún son desconocidas. Esto al afirmar que con este estudio aún no pueden asegurar que los decesos registrados hayan sido causados por el ayuno intermitente. Génesis Rivas, Televen. En Lara, con la portada digital del Informador, iniciamos la revisión de la prensa regional. Ellos destacan detenidos 6 funcionarios del 6CPC por tráfico de drogas. El sumario de la nota reseña que este operativo es el resultado de más de 3 meses de arduo trabajo de investigación e inteligencia en el marco de un proceso de autodepuración que la institución está llevando a cabo, según informó el comisario Douglas Rico, director del 6CPC. El operativo fue ejecutado por un equipo multidisciplinario del 6CPC en colaboración con otro organismo vinculado al Ministerio de Relaciones de Interior, Justicia y Paz.
También se destaca en esta portada, Plan República inició despliegue de material electoral para comicios del 25 de mayo. Y en el tema internacional, dice Trump, anuncia fin de sanciones a Siria durante su visita al Medio Oriente. Bueno, ahora vamos a revisar la portada del periodiquito que circula en Maracay, Estado de Aragua, y precisamente en su titular principal tienen información que refiere a este proceso comicial del 25 de mayo y dice lo siguiente: comenzó distribución de material electoral. El sumario: los militares custodiarán la sede principal del Poder Electoral, almacenes de preensamblaje y ensamblaje, así como el resto de los puntos estratégicos de los próximos comicios. En su columna lateral, pues, tienen información que tiene que ver con economía y dice: la producción de alimentos cayó 2.7% en el primer trimestre. Con Industria reportó que mientras la gran empresa produjo 13,4% más respecto al trimestre de 2024 y la pequeña 13.3%. La mediana industria registró una caída de 10,3% en su producción. También tienen información referida a sucesos. Embarcaciones de Aragua y La Guaira. 9 pescadores siguen desaparecidos en alta mar. Bueno, veamos ahora qué trae la portada digital del diario Nuevo Día. Circula en Falcón. Ellos abren con información que tiene que ver con la fuente legislativa. Dice el titular: Maduro recibe propuesta Plan Legislativo 2026-2031. La nota en detalle reseña una cita textual del jefe de Estado. Abro comillas: celebro la propuesta central legislativa 2026-2031, un paso hacia una nueva etapa jurídica. Cierro comillas. Esto afirmó el jefe de Estado. Más abajo tenemos una gran fotografía acompañada del siguiente titular: resguardo electoral. La leyenda de esta gráfica reseña que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana puso en marcha el despliegue del Plan República 2025. Esto con el propósito de garantizar la salvaguarda, la seguridad y la logística del material electoral para las elecciones del 25 de mayo. También se hace reseña del fallecimiento del expresidente uruguayo José Pepe Mujica. Dice el titular: Pepe Mujica, un legado de sencillez. Bueno, momento de hacer otra pausa acá en la primera emisión del noticiero. Así es, Jonathan. En la próxima parte revisaremos la prensa internacional, el reporte del tiempo y esos mensajes que ustedes hacen llegar a nuestra cuenta en Instagram. ¿Tienes la hora por allí para compartirla Por con la supuesto, audiencia? yo se la tengo acá, 6:36 de la mañana. Ya venimos. El Papa León XIV tendrá presencia en las redes sociales. El máximo representante de la Iglesia Católica tiene una cuenta en Instagram. Se trata de @pontifex, en la que se ha publicado este martes 13 de mayo su primer post, en el que reza por la paz de todos. De esta manera, Robert Prevost se convierte en el segundo pontífice con cuenta en Instagram. El primero fue el Papa Francisco, quien tuvo la primera cuenta, llamada @franciscus. A través de un comunicado, el Dicasterio de Comunicación informó que el contenido publicado por el difunto Papa Francisco en otras redes sociales será archivado en una sección especial del sitio web institucional de la Santa Sede, www.vatican.va, mientras que el contenido publicado en la cuenta de Instagram de @franciscus seguirá siendo accesible como archivo conmemorativo. Bueno, momento de revisar los titulares de algunos diarios de prensa internacional y vamos a empezar precisamente con el diario El Sol de México, que reseña como titular principal lo siguiente: Estados Unidos abre primer caso por narcoterrorismo. En su antetítulo, estrecha el cerco sobre el cartel de Sinaloa, y nos adelanta un poco en el sumario. La primera imputación recae en 2 miembros de la facción de los Beltrán Leiva. Diario La Nación de Paraguay, que trae en su portada digital, se lo contamos de inmediato. Principal titular, dice: la economía repuntó 5.5% en primer trimestre del año. El antetítulo dice: los servicios incidieron en el incremento según el BCP, que es el Banco Central de Paraguay, y además se reseña que entre los sectores que más destacaron están los servicios. En el mismo documento, el BCP ajustó al alza la proyección de crecimiento económico con un pronóstico alentador de 4.0% de expansión en este 2025.
Bueno, señora Peroso y todas las personas que nos ven hasta ahora, vamos a revisar lo que titula el diario El Comercio de Perú y dice lo siguiente: Adriansen renuncia a la PCM cuando el Congreso ya tenía los votos para censurarlo y en su antetítulo se recompone el gabinete ministerial. Bien, revisemos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos ofrece el INAME para las próximas 6 horas. Venezuela amanece con abundante nubosidad y lluvia. Se esperan precipitaciones con descargas eléctricas en gran parte del país. Veamos este pronóstico en detalle. La Guaira tendrá abundantes precipitaciones. La temperatura mínima será de 22 grados centígrados y la máxima de 25. ¿Qué hay de Barquisimeto? Abundantes precipitaciones. La temperatura mínima 23 grados centígrados y la máxima 29. Nos vamos a Bolívar, también con abundantes precipitaciones. La temperatura mínima será de 22 grados centígrados y la máxima de 23. Recuerde usted que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información ingrese a la página web www.iname.gov.be. Vamos ahora con Jonathan Cárdenas y esos mensajes que ustedes hacen llegar a nuestra cuenta en Instagram. Bueno, yo soy fanático de toda esa gente que desde bien temprano está activa y al pendiente de las redes sociales, sobre todo de aquellas cosas que van surgiendo y también de quienes nos hacen llegar sus mensajes a través de nuestra cuenta en Instagram, @el_noticiero Televen. Vamos a leer unos de ellos y empezamos precisamente con el siguiente. Dice: buenos días, feliz miércoles para todos. Un saludo desde Acarigua, full sintonía con Televen, tu canal. Un saludo hasta allá, hasta Acarigua, en el estado Portuguesa. Y continuamos. Saludos a todo el equipo del noticiero Televen desde Puerto La Cruz, estado Anzoátegui. Bueno, vamos de una región a otra, ahora vamos con saludos hasta el oriente del país y continuamos leyendo. Deseándole un maravilloso día al equipo del noticiero desde Guarenas, un poco más cerca, justamente al lado de la capital. Desde aquí les mandamos muchísimas bendiciones y un mensaje muy importante que tengo por aquí. Saludos para Carlos Fernández, Gaudí Peroso y Adrián. ¿Dónde está Salmerón? Hay un punto bastante importante que decir aquí y es que el señor Ricardo Salmerón sigue siendo el dueño y señor de este espacio. Yo estoy acá nada más alquilado por unos días y luego regresamos a las labores habituales. Bueno, Jonathan, y te agradecemos por supuesto esta compañía por estos días mientras Salmerón está pues en algunos asuntos personales. Les agradecemos a ustedes también pues todo el cariño y la sintonía que a diario nos regalan. Ya Carlos Fernández está listo al otro lado del set para ofrecernos un adelanto de lo que vamos a tener en la próxima parte. Carlos. Muy bien, vamos a seguir citando y desarrollando informaciones en esta primera emisión del noticiero de Televen. Nuevo resumen, nuevos temas que presentaremos para todos ustedes. Vamos, por ejemplo, a jerarquizar el tema económico. Surge la pregunta: ¿cómo podría afectar la salida de Chevron al sector industrial venezolano? Bueno, Manuel da Silva nos va a informar más adelante en este sentido. Seguimos con información electoral ahora. Otra pregunta: ¿sabe usted que en todo el país se han dispuesto 422 puntos para familiarizar a los ciudadanos sobre el proceso de votación del próximo 25 de mayo? Mardoley Prin nos tendrá los detalles. Nos vamos ahora al estado Zulia, Maracaibo, una denuncia sobre servicios públicos. ¡Qué vergüenza! Vecinos del oeste de Maracaibo en esa entidad piden más efectividad en el servicio de recolección de basura debido a que hay espacios que se han convertido en rellenos sanitarios en la ciudad. Temas internacionales. Uno de ellos, 2 exfuncionarios mexicanos fueron asesinados en el estado de Veracruz. Sigue la violencia allí tras regresar de un mitin electoral. Bueno, mantenemos el seguimiento al proceso del 25 de mayo. Hoy tendremos como invitados a José Gregorio Vielma Mora, candidato a la Asamblea Nacional por el Gran Polo Patriótico, y también estará con nosotros Stalin González, dirigente nacional de Un Nuevo Tiempo y de Unión y Tiempo, que le acompaña en esa candidatura. También pues aspira a ser miembro de la Asamblea Nacional. Y cerramos con lo actual. La actriz y presentadora mexicana Yadira Carrillo anunció su separación de Juan Collado. Como de costumbre, a esta hora les invitamos a
permanecer en nuestra audiencia. Vamos a hacer una breve pausa y al regreso todas las informaciones con sus detalles y lo que se vaya agregando en esta primera emisión con Cruz Vila y Adrián Barros. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, Carlos, ¿y tú? Bien, bien, chévere. Me contenta. Feliz día para todo el equipo, para ustedes en sus hogares que nos acompañan cada mañana. Gracias por esa sintonía y lealtad total. Y por supuesto para mi compañero Adrián Barros. ¿Cómo estás, Adrián? Muy bien, Cruz Vila, buenos días para ti, buenos días, Carlos, Gaudi, Jonathan, como siempre un gusto acompañarlos, compartir esta jornada informativa con todos ustedes y por supuesto con ustedes, señores televidentes, muy buenos días. Hoy se celebra el Día Nacional de la Dramaturgia para conmemorar la vida y obra del maestro César Rengifo, que nació en Caracas el 14 de mayo de 1915. Escultor, pintor, escritor, a través de su obra o su dilatada obra, buscó reivindicar los derechos humanos y la realidad de campesinos, obreros y pueblos originarios. Bien, nos vamos a una nueva pausa, pero venimos con más información en la próxima parte. Entre las notas a destacar, 9 militares en Colombia fueron inhabilitados tras ser acusados de espiar a un centenar de personas. Continuamos con las informaciones. Los candidatos a diputados a la Asamblea Nacional por el Gran Polo Patriótico presentaron al presidente de la República, Nicolás Maduro, sus propuestas del plan legislativo para el próximo periodo. Nosotros proponemos entonces que los grandes temas de acción de la vida nacional sean organizados en grandes cuerpos de leyes, en grandes códigos que agrupen todo el estamento legal de la República Bolivariana de Venezuela. Un código para la nueva economía y el comercio, un nuevo código para la economía y el comercio, un nuevo código orgánico penal y de justicia para acercar la justicia a la gente. Ya le inició el presidente Maduro con la revolución judicial, pero tenemos que avanzar mucho más aún y que sea un gran cuerpo de leyes que acerque la justicia a la gente y que haga una justicia más justa. El jefe de campaña y presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez, también planteó un código que abarque todos los elementos de organización popular y todas las leyes comunales del país. Asimismo, también un nuevo código que permita proteger a las familias venezolanas. Y este martes falleció a los 89 años José Pepe Mujica, apodado por algunos como el presidente más pobre del mundo. Fue guerrillero, estuvo preso más de 13 años y tras incorporarse a la política se convirtió en presidente de Uruguay para el periodo 2010-2015, cargo desde el cual ganó una inesperada fama internacional con su discurso anticonsumo y decisiones de su gobierno como legalizar el aborto, el matrimonio igualitario y el mercado de la marihuana. Veamos más en el siguiente reporte de la agencia AFP. José Pepe Mujica llamó la atención del mundo con su vida espartana y una prédica contra el consumo que le hicieron ganar fama mundial. Desde su modesta granja en el oeste de Montevideo gobernó Uruguay, recibió a mandatarios, artistas y admiradores y atrajo a la prensa internacional, que llegó a tildarlo del presidente más pobre del mundo, un calificativo del que siempre renegó. Nacido en 1935 en Montevideo, descendiente de inmigrantes vascos e italianos, Mujica siempre amó cultivar la tierra, pero la política fue su gran pasión. Empezó militando en el tradicional Partido Nacional al que estaba vinculado su familia, hasta que a mediados de la década de 1960 se sumó al Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, una guerrilla urbana inspirada en la Revolución Cubana que buscó desmontar el Estado burgués a punta de robos, secuestros y asesinatos. Tuvo varias heridas de bala, perdió el bazo, se ocultó en cloacas, lo apresaron 4 veces y se escapó 2. Recapturado en 1972, año de la derrota del aparato militar de los Tupamaros, permaneció preso durante 13 años. La mayor parte la pasó en condiciones infrahumanas, como uno de los rehenes de la dictadura cívico-militar que se instaló a partir de 1973, pasibles de ser ejecutados si el MLN retomaba la lucha armada.
Con la restauración democrática en 1985, Mujica fue amnistiado y poco a poco se incorporó al sistema político, fundando el Movimiento de Participación Popular dentro de la coalición de izquierda Frente Amplio. Ingresó al Parlamento como diputado en 1995 y desde entonces su carrera política fue en ascenso. Fue senador en el 2000, ministro de Ganadería en 2005 durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez y en 2010 llegó a la presidencia. Sus mensajes a favor de la paz y en contra del consumismo lo catapultaron a la fama mundial. Tras dejar el poder, Mujica siguió en la arena política. Fue reelegido al Senado, pero en octubre de 2020, con 85 años, renunció a su banca ante los riesgos que la pandemia de COVID suponía para su deteriorada salud. El 29 de abril de 2024, Mujica anunciaba que tenía un tumor en el esófago. En los meses que siguieron, se sometió a un tratamiento de radiología y señaló que estaba perdiendo la vida. Eso no le impidió seguir participando de forma activa en la medida de sus fuerzas, en la que siempre fue su gran pasión, la política. Bien, pasa su alma. Con esto hacemos una nueva pausa para publicidad en el noticiero Primera Emisión. Al regreso incautaron más de 300 municiones de diferentes calibres en la Guayana Esequiba. En apoyo al Consejo Nacional Electoral, la Fuerza Armada Nacional inició el despliegue del material que será utilizado en los próximos comicios del 25 de mayo. El comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional, Domingo Hernández Lares, indicó que con este operativo buscan garantizar condiciones óptimas para el desarrollo pacífico y transparente del proceso de elección. La operación incluye la protección de centros de votación, custodia de urnas electorales y el acompañamiento a las autoridades del CNE durante todas las fases del proceso. Las ferias electorales cuentan con 422 puntos en todo el país. La intención es familiarizar a los ciudadanos con este sistema de votación el próximo 25 de mayo. Mardola Iprin nos tiene el reporte. Las ferias electorales se realizan desde el año 2006 y buscan incentivar la participación ciudadana en los procesos comiciales, ayudando a conocer el sistema automatizado que se implementa en cada proceso. Para las elecciones de Asamblea Nacional, gobernadores y consejos legislativos se han desplegado 422 puntos distribuidos en los 24 estados. Allí podrá conocer el funcionamiento de la herradura que se implementará el 25 de mayo. Para participar de la experiencia solo debe presentar su cédula de identidad. Con ella y su huella dactilar se desbloqueará la máquina de votación y podrá conocer la distribución de la oferta electoral en su estado. Al igual que en una elección, usted dará el botón de votar y la máquina emitirá una papeleta que usted depositará en la urna sellada. Al finalizar le regresarán su cédula. Dentro de las ferias electorales encontrará 32 puntos que contarán con realidad virtual, que en el caso del área metropolitana de Caracas hay 3, 1 en Chacao y 2 en La Candelaria. Si desea más información sobre el proceso comicial, puede llamar al 0800 Votemos o 0800 8683 667. Las ferias electorales estarán disponibles hasta el 24 de mayo. El horario de atención del público será de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 6 de la tarde, mientras que los domingos será de 12 del mediodía a 6 de la tarde. Mardola Iprin, Televen. Desde los partidos COPEI y Soluciones para Venezuela coincidieron en que hace falta más información oficial sobre las elecciones a la Asamblea Nacional, gobernadores y legisladores estadales. En la Tolda Verde propusieron un plan de divulgación del proceso. En tan solo 24 horas, con las suficientes herramientas que debe tener el Poder Electoral, puede diseñar una publicidad masiva, tanto para la televisión, la radio, la prensa escrita, las redes sociales, que permitan que en los próximos 7 u 8 días que puedan quedar de campaña sean para promover la participación. No hay instituciones públicas llamando a votar. No hay un llamado al voto, no hay una inversión informativa, que es una inversión, porque contribuye a la educación popular, a la pedagogía política, contribuye a la inclusión. Así que es una pena, pues, que yo no he visto esa inversión en motivación, más la he visto en los partidos políticos
Desde Copey aseguraron que las críticas sobre la ausencia del código QR en las actas en el pasado simulacro buscaría desestimular la participación, mientras que desde Soluciones para Venezuela señalaron que esperan que el QR no sea eliminado. No estaba allí impreso en el simulacro, pero recuerden que en los simulacros no se totaliza. En los simulacros no hay totalización. En los simulacros no hay contabilidad. El simulacro tenía otro objetivo, de tal manera que yo no podría deducir, como he visto que se está concluyendo, yo no podría llegar tan lejos, yo no podría decir que el código QR ha sido eliminado, simplemente que en el simulacro no estaba presente. Los que están hablando de esta observación en relación al tema de las actas son los que no creen en el proceso electoral. En el año 2007 logramos la victoria del referéndum constitucional. Y la victoria fue mínima, escasos cientos y tantos mil de votos. Y ningún acta tenía un código QR. Desde ambos partidos aseguraron que tendrán representación en las mesas el día de las elecciones y pidieron a la población asistir a votar. Daniel Álvarez Rojas, Televen. Entre tanto, el candidato de la oposición a la gobernación del estado Lara, Marcial Daza, informó que ya cuentan con el 60% de los testigos que acompañarán el proceso electoral del domingo 25 de mayo. Eso para nosotros es importante, porque de qué vale hacer todo este sacrificio, de revisar, de todas estas cosas que tú haces, y no tengas testigos en las mesas, ese tipo de cosas. El día de las elecciones es un día sumamente importante. Por otro lado, desde Avanzada Progresista, su candidato Monir Chiriti anunció que ha recibido el respaldo por parte de dirigentes de base que apoyaban anteriormente a otros candidatos en estas elecciones. Son muchos los que han renunciado ante el CNE y que andan caminando con nosotros. Ya esta propuesta está creciendo de una manera muy fuerte. Asimismo, desde la Alianza Democrática ratificaron que continúan con su campaña a la gobernación, resaltando que los educadores son importantes en su plan de gobierno. Nosotros tenemos una idea de con los sindicatos ver cómo mejoramos eso, si nosotros le podemos dar un complemento de sueldo. Es importante mencionar que desde el Gran Polo Patriótico también realizan actividades de calle. En esta última semana su campaña la han enfocado en realizar encuentros con productores del municipio Morán, así como asambleas en comunidades populares de las parroquias Unión y Catedral en el municipio Iribarren. Desde el estado Lara, Ramón Vélez, Televen. En el Zulia, el partido Un Nuevo Tiempo creó un grupo de voluntarios que promoverán el voto para las venideras elecciones regionales. El voluntariado de San Francisco se constituyó. Son en su mayoría líderes comunitarios y sociales que buscan incentivar el voto. Nuestro mayor problema es la abstención y estamos logrando eso puerta por puerta, casa por casa, convenciendo a las personas por qué hay que salir a votar. Un nuevo tiempo en los partidos que conforman la alianza ya tienen sus testigos electorales, solo esperando por el CNE para su acreditación. Desde el estado Zulia, Lelín Danieri, Televen. El presidente de Conindustria, Luigi Picella, espera que ante la eventual salida de Chevron del país, la producción de industrias nacionales no mermen. Aseguró que si se hacen las inversiones y mantenimientos adecuados, la producción nacional podría mantenerse. Esta licencia que permite operar a la empresa estadounidense en el país estará vigente hasta el próximo 27 de mayo. Vamos a esperar ese día, ¿sí? Lo que sí tú puedes decir es que evidentemente la salida de Chevron podría ocasionar una disminución en la producción. Bueno, pero han tenido 60 días para prepararse. Si se hacen las inversiones adecuadas y se hacen los mantenimientos adecuados y el personal venezolano se ha venido capacitando y previendo esto, yo quisiera creer de que la industria nacional está en capacidad de al menos mantener la producción en una primera instancia. Según datos de Conindustria, la producción privada nacional aumentó 8,2% en el primer trimestre de 2025. El sector que cayó en comparación al mismo periodo del año pasado es el de alimentos, teniendo una merma de 2,7%. Sí hay una merma en el poder adquisitivo de la gente y en el consumo. Lo que pasa es que le comimos
le mordimos una tajada a los productos importados. Este crecimiento desigual, así lo quiero hablar, y no quiero poner la palabra crecimiento, sino aumento en el volumen de producción, se debe a que ya competimos de una mejor manera con los productos importados y se debe también a que han ingresado menos productos importados de lo que venían ingresando al país tradicionalmente. Han sido suplidos por productos nacionales. Quiero decir con esto que independientemente de la caída en el consumo, que lo evidenciamos de una manera más notoria en el mes de abril y en ese trimestre, porque con ello todos aquí estamos conscientes que nos ha costado comprar más, que los precios en dólares han aumentado, pero la industria nacional se ha encargado de ir supliendo razonablemente esos productos y hoy estamos consumiendo más los productos nacionales. Los industriales aseguraron que los principales factores que impactaron el desarrollo de este sector fueron los excesivos tributos fiscales y parafiscales en 77% y el diferencial de la tasa cambiaria en 70%. A pesar de los diferentes factores que impactan a los industriales, las pequeñas, medianas y grandes empresas mantienen unas expectativas de crecimiento del 9.3% para este 2025. Manuel da Silva, Televen. Efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana incautaron más de 300 municiones de diferentes calibres en la Guayana Esequiba. De acuerdo a la información compartida en redes sociales por el comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Domingo Hernández Lares, el procedimiento fue efectuado por uniformados de la Guardia Nacional en el punto de atención al ciudadano ubicado en San Ignacio de Yuruaní, a 67 kilómetros de la frontera con Brasil. El video que acompaña la publicación muestra a los efectivos militares extrayendo las municiones del interior de uno de los asientos de un vehículo que intentaba pasar por la alcabala. Desde la Guayana Esequiba, Andrea Calma, Televen. Vecinos del oeste de Maracaibo, en el estado Zulia, piden que el servicio de recolección de basura sea más efectivo debido a que hay espacios que se han convertido en rellenos sanitarios urbanos. Después de varias semanas, la alcaldía llegó a recolectar y al menos abrió la entrada de la urbanización La Chamarreta ubicada en el oeste de Maracaibo. Pero los desechos se acumulan mucho. Es que vecinos de al menos 4 comunidades distintas arrojan desperdicios allí. Y eso al parecer hoy es un hábito. Bueno, échenla ahí, que cada 3 meses enviamos una gandola grandísima para recoger toda esa cantidad de basura. Pero esto se ha hecho que de una costumbre que como no vienen a recogerla, le prenden fuego. Y ese precisamente es el otro problema. Las constantes quemas mantienen enfermos a quienes viven en las comunidades cercanas. Y no solo a ellos. Cerca del relleno sanitario improvisado hay un centro de salud. No agarre ese humo, que es un humo dañino. Eso viene con microbios, ese humo. Entonces lo peor del caso es que esa quemazón y ese basurero está diagonal a un CDI. Piden a la alcaldía que los planes de recolección sean más frecuentes. Y es que en toda la circunvalación 3 se aprecian acumulaciones enormes de basura que ya son un problema de salud pública. Desde el estado Zulia, Lenín Danieri, Televen. Bueno, con esto hacemos una nueva pausa para publicidad en el noticiero Primera Emisión. Al regreso, el presidente de Bolivia, Luis Arce, declinó su candidatura presidencial. Iniciamos en Bolivia, donde el presidente Luis Arce declinó su candidatura presidencial para las elecciones de agosto. Con la más clara convicción de que no seré un factor de división del voto popular, y mucho menos facilitaré en la hora presente que se haga realidad un proyecto de derecha fascistoide con el cual se pretende destruir el Estado plurinacional, con el cual se pretende destruir el modelo económico, social, comunitario, productivo. Esto ocurre en medio de un contexto político polarizado con la presencia de Evo Morales expulsado de su partido político MAS. Nos vamos a México, donde continúa una campaña electoral manchada de sangre. Esta semana comenzó con el asesinato de Esteban Alfonseca Salazar, exalcalde de la comunidad de Actopan,
ultimado junto con Edmundo Martínez, ex regidor de ese mismo municipio, un día después de que la candidata a una alcaldía de esa misma región muriera a balazos durante un evento proselitista. Continuamos en México. Médicos Sin Fronteras informó que los casos de problemas de salud mental en migrantes aumentaron 38% durante el primer trimestre de este año en comparación a los últimos 3 meses del año pasado. La organización indicó que entre enero y marzo de 2025 se atendieron a 485 personas, 135 consultas más que las computadas entre octubre y diciembre del año pasado. Precisó que el trastorno de estrés postraumático fue el cuadro más relevante, seguido de depresión aguda, estrés, duelo y ansiedad. 9 militares en Colombia fueron inhabilitados por la Procuraduría acusados de espiar a un centenar de periodistas, políticos y defensores de derechos humanos hace 5 años. Según el organismo, esto constituye una falta grave, ordenada, tramitada y ejecutada con fines ajenos a los objetivos legítimos de seguridad y defensa nacional. El caso data de 2020, cuando el ejército creó carpetas secretas con información sobre 130 personas, incluidos al menos 30 periodistas. Ahora vamos a hacer una revisión de las noticias de último momento que circulan en los diferentes portales, redes sociales y diarios digitales del mundo. Vamos a comenzar con el portal web de Infobae, que titula de la siguiente manera: asesinan a joven TikToker en Jalisco en plena transmisión en vivo. El homicidio se produjo mientras la víctima de 23 años hacía una transmisión en vivo en su estética cuando un sujeto ingresó al local ejecutando disparos contra la víctima. La Fiscalía Estatal indicó que el asesinato está siendo investigado bajo el protocolo de feminicidio. Ahora pasamos al portal de World, que señala: Bukele anuncia impuestos del 30% para ONG en El Salvador. El presidente salvadoreño anunció este martes un proyecto de ley de agentes extranjeros que contempla la imposición de este impuesto a todas las donaciones que reciban estas organizaciones. Tierno e insólito, 2 marmotas protagonizaron una pelea épica en medio de una carretera en China, deteniendo momentáneamente el tránsito de vehículos. El divertido momento, capturado por uno de los conductores atrapados en el tráfico, muestra a los 2 roedores alzados sobre sus patas traseras, intercambiando ágiles movimientos, chillidos y aparentes golpes. Bueno, eso más bien parece un baile. Pero gracias, Cruzmila. Vamos con la información deportiva con nuestro compañero Anthony Avellas. Anthony, buenos días. Gracias, muchachos, buenos días y feliz mañana para todos ustedes que hasta ahora nos acompañan aquí en Los Deportes en su noticiero Televen. Entramos directo en materia. Academia Puerto Cabello pierde 0-1 contra Melgar de Perú y deja pasar una oportunidad de oro, sin duda alguna, en la Copa Sudamericana. Quedó en nada entonces la victoria histórica de la semana pasada contra Vasco da Gama. La Academia Puerto Cabello tenía una oportunidad inmejorable de consolidarse en su grupo de la Copa Sudamericana, sobre todo después de vencer hace algunos días al equipo brasileño, pero cayó derrotada 0-1 contra Melgar de Perú, como ven en pantalla. El único gol del encuentro lo anotó Kenji Cabrera de penal al minuto 51 de partido. El equipo del Estado Carabobo pasó de tener opciones muy factibles de clasificación a los octavos de final a ahora ser colista de este grupo G de la Sudamericana con apenas 4 puntos. Lanús es el líder con 11 unidades, Melgar tiene 7 y Vasco da Gama es tercero con 5. De hecho, ayer en la Libertadores también perdieron Carabobo y Deportivo Táchira. Carabobo 4-0 con la U de Chile, Deportivo Táchira 1-2 contra Central Córdoba. Ha sido un torneo para el olvido en el caso de los clubes venezolanos. Seguimos adelante y nos vamos al béisbol de las Grandes Ligas. Pete Rose es ahora elegible al Salón de la Fama, así como lo escuchan. Rod Manfred, el comisionado de las Grandes Ligas, sacó a Rose y a un grupo de 16 beisbolistas de la lista restringida y ya podrán ser elegibles para el Salón de la Fama. Recordemos que Pete Rose, quien falleció el 30 de septiembre del año pasado, estuvo vetado en vida por apostar en juegos de béisbol durante su etapa como beisbolista y manager en la MLB. Rose fue un gran pelotero porque es el líder histórico de las Grandes Ligas en imparables, con 4.256. Asistió a 17 Juegos de Estrellas y ganó 2 guantes de oro.
Ahora será el Comité de Perspectiva Histórica el encargado de crear la boleta de 8 nombres para que el Comité de la Era del Béisbol Clásico, que evalúa a los candidatos que tuvieron su mayor impacto en el juego antes de 1980, vote cuando se reúna en diciembre del 2027. Como parte de sus declaraciones, el comisionado Manfred dijo lo siguiente: en mi opinión, una vez que una persona ha fallecido, los propósitos de la regla 21 se han cumplido. Obviamente, una persona que ya no está con nosotros no puede representar una amenaza para la integridad del juego, así que veremos si en 2027 Pete Rose finalmente puede ser inmortalizado. Hablando de las grandes ligas, por cierto, el utility venezolano Osvaldo Cabrera fue puesto en la lista de lesionados de 10 días luego de que se fracturara el tobillo izquierdo el pasado domingo, lamentablemente en una jugada de fly de sacrificio en la que Cabrera intentaba anotar desde tercera base, y ayer lunes aquí en este espacio repasábamos las imágenes de ese desafortunado incidente. Vamos a la NBA, nos quedamos en Estados Unidos. Los Indiana Pacers vencieron 114-105 a los Cleveland Cavaliers y los eliminan de los playoffs de la NBA. Se consuma la sorpresa entonces en el mejor baloncesto del mundo. Unos sólidos e inspirados Pacers sacan de la carrera por el título nada más y nada menos que a los Cavaliers, los primeros sembrados del este, luego de la victoria de anoche que sentencia la llave 4-1 y los mete en la final de la conferencia. El base Tyrese Haliburton fue el mejor de Indiana con 31 puntos, incluyendo 6 triples, 6 rebotes y 8 asistencias. Además, el alero Aaron Nesmith consiguió un récord personal de 13 rebotes y aportó otros 13 puntos a las causas de los Pacers. En el otro juego de la jornada de ayer, que por cierto era el quinto de una llave de la Conferencia Oeste empatada a 2 victorias por bando, el Oklahoma City Thunder venció 112-105 a los Denver Nuggets. El base Shai Gilgeous-Alexander volvió a ser la cara visible en la ofensiva de su equipo con 31 puntos, 6 rebotes y 7 asistencias. El Thunder además consiguió una racha de 8-0 hacia los minutos finales del juego para ponerle el candado a este importantísimo triunfo. En otra noticia breve de la NBA, Jason Tatum se desgarró el tendón de Aquiles, se pierde a prácticamente un año con los Boston Celtics, así que muy dura esta noticia para el equipo de Boston, que está a punto de ser eliminado por los Knicks de Nueva York. Nos vamos por hoy miércoles aquí en Los Deportes, nos reencontramos mañana. Gracias, Anthony, como siempre. Gracias a ustedes, muchachos. Bien, chicos, estamos listos para un nuevo corte de publicidad en el noticiero Primera Emisión, y en la próxima parte Carlos Fernández tendrá como invitado en la entrevista a José Gregorio Bielma Mora, candidato a la Asamblea Nacional por el Gran Polo Patriótico. También conversará con Stalin González, dirigente nacional de Un Nuevo Tiempo y candidato a la Asamblea Nacional. Bueno, en nuestro camino a las elecciones del próximo 25 de mayo estaremos compartiendo con José Gregorio Bielma Mora. Él es diputado de la Asamblea Nacional y candidato a la reelección por el Gran Polo Patriótico, ¿no? Vas en lista nacional, José Gregorio, ¿no? Para tratar de ubicar a la gente y cómo es en el contexto la ubicación de la lista nacional. Y desde luego, bienvenido. ¿Qué te motiva a seguir en esto en el Poder Legislativo? Pues tú has ocupado cargos públicos, eres bien conocido por tu actuación en diversos organismos, pero particularmente, bueno, fuiste gobernador del Táchira también. Pero aparte de esto, ¿qué te motiva, te repito la pregunta, a seguir estando en el Poder Legislativo venezolano? Primero que hay que continuar una gran tarea que, como usted acaba de decir ahorita, lo mantiene un poder, se llama el Poder Legislativo, que contribuye a fortalecer la dinámica de la estructura del Estado. ¿Por qué me inscribí nuevamente para ser candidato? Porque hay que continuar una serie de leyes que hemos, por supuesto, evaluado, reformado, unas que hemos hecho desde cero. Tenemos aproximadamente 89 leyes que se está haciendo durante este periodo, que aún no ha concluido, y que hemos de fortalecer y dinamizar mucho. Cuando la gente habla de leyes, la gente cree que no, que en Venezuela hay un exceso de leyes. Es un mito que se ha dicho en Venezuela que no es real. Por ejemplo, yo siempre pongo un ejemplo de la ley del café, que estamos actualmente discutiendo, evaluando, porque hay una necesidad de la alta producción que hay en el país. Entonces, primero la gente dice, ¿para qué una ley del café?
o para que una ley del cacao, de la caña de azúcar o de producción nacional. Entonces uno tiene que decirle, solamente en Colombia, en el tema del café, estamos hablando más de 100 leyes. El tema de... Imagínate 100 leyes. Bueno, pero imagínate 100 leyes solamente del café. Pero si vamos, por ejemplo, para Ecuador, Centroamérica u otros países, vemos que las leyes del café son muchas. Del cacao, de la caña de azúcar, del banano, de la producción. Porque no solamente es una ley para manejarla dentro del mercado nacional, sino es una ley que favorece y son solicitadas para poder incursionar en el tema de la exportación. Porque acá viene mucha gente a hablar con mucha facilidad de leyes, pero no entiende la estructura de la ley, los componentes, los reglamentos y la forma de poder hacerla. Ahora, la ley es para que se ejecute. Pero lo que pasa tal vez, José Gregorio, es que como es un país muy presidencialista, incluso la gente piensa que todo surge, todo lo coloca, todo lo pone, y no piensa que eso tiene que pasar por un poder legislativo. Por eso el poder legislativo a veces está en un plano secundario frente a la orientación y la figura presidencial. Bueno, pero esa es nuevamente una equivocación, porque tú no sabes... Claro, digo, habría que motivar más, explicar más a la gente. Estoy de acuerdo. Explicar, hacer, fomentar más esa explicación, porque usted lo acaba de decir ahorita, el poder legislativo no solamente es el tema de hacer leyes de todo tipo, sino que es el que pone los jefes o las autoridades en el poder judicial. Cuando corresponde y la estructura constitucional lo hace el poder legislativo. Cuando corresponde, por ejemplo, la designación de diplomáticos a embajada, otro elemento importante. Bueno, nombre el contralor, el fiscal, el procurador, el defensor del pueblo, en fin. Además, tiene un alto perfil para sostenimiento del Estado-Nación, fortalecimiento de la estructura del Estado y pilar fundamental del cumplimiento de las leyes. ¿Tú estás en qué comisión en esta Asamblea Nacional? Yo estoy en la Comisión Permanente de Economía y Finanzas, hago trabajo ahí como presidente de la Comisión de Producción Nacional. Fíjate, a propósito de estar en esa comisión, José Gregorio, y que probablemente estés en otras, si llegas por lista nacional nuevamente a la Asamblea, la situación económica del país, hay una enorme preocupación, hay inquietud, este tema de sanciones, este tema de que se va Chevron a partir del 27 de mayo, el temor de que se reduzcan los ingresos del país. ¿Cómo lo están evaluando ustedes desde el Poder Legislativo? Ahí está el fortalecimiento de las leyes que estamos hablando, sobre todo hablar de una ley de agroindustria para el avance de esas cadenas productivas, pero claramente, segundo, la industrialización de este país, que nosotros poco hablamos de industria en el país. Tercero sería una educación tecnológica para la producción, como son en todos los países, sobre todo del Asia, que se educa a la gente en tecnología para producir en todas las áreas del saber. Y el cuarto sería la diversificación de las leyes en el tema de la participación social. Ahí es importante, José Gregorio, cómo vincular al sector privado. La economía no va a dinamizarse solamente con los recursos que surgen del petróleo, a pesar de que sigue siendo lo fundamental. Hay que dinamizar la economía privada, hay que darle participación. Si no mueves la economía privada, no se mueve el conjunto de la economía nacional. ¿Cómo se va a trabajar a nivel legislativo sobre leyes? Correcto, mire, primero que soy un gran defensor de todo el sector privado de este país. Siempre lo he mantenido, incluso usted lo sabe. Por hablar tanto del sector privado, hay gente que ha tergiversado lo que yo quiero decir. Incluso yo lo he dicho. ¿Por qué no colocarle una alfombra roja al sector privado para poder atenderlo? Incluso parte de la función del sector público, en el caso de un legislador, que en mi caso como diputado, es hacer leyes que puedan ser atendidas y comprendidas por todo el gobierno, pero en función de atraer inversiones, de atender al inversionista, de respetar al empresario, para poder conjugar un vínculo afectivo de producción, pero un vínculo afectivo de producción para el país. Entonces, es importante la seguridad jurídica dentro de ese paquete de leyes. Por eso, el capital es miedoso, sea nacional o internacional, si no le da seguridad jurídica. Por supuesto, pero más que nosotros hablamos un tema de que el sector privado, el capital es nervioso. Yo creo que en este caso el capital es prudente para invertir. Si nosotros damos una solidez de base
estables en el tema jurídico, nosotros, créame que viene la inversión para el país, pero sobre todo queremos que venga la inversión de venezolanos para Venezuela, porque tenemos otro elemento equivocado. Cuando nosotros estudiamos con detalle el crecimiento económico sin igual de China, de Vietnam, de la India, por decir algunos motores del mundo, ¿dónde comenzó? Comienza primero con la confianza mutua que hay en esos países de nacionales, de apoyo del gobierno, pero apoyo del gobierno para que puedas producir, generar muchos empleos, que gane la gente, pero sobre todo pensar y creer y fomentar que la gente aumente su riqueza, su producción y que tengamos un país acomodado, un país fortalecido en el tema de empresarial. Claro. Ahora fíjate, retomando un poco lo que te plantea José, ¿qué va a hacer el gobierno junto con un poder legislativo en cuanto a la organización de leyes para resistir una caída de los ingresos? Esto de Chevron, como te lo decía antes, genera muchísima inquietud, y cómo traer capital extranjero, incluso para la inversión petrolera, sin que el peso de esas sanciones puedan afectar precisamente la utilización de ese capital. Bueno, todas las leyes que estamos nosotros evaluando en los códigos que el presidente quiere ahora fomentar para el nuevo proceso legislativo, es código para proteger nuestra industria, proteger nuestras empresas, proteger el sueldo y sobre todo los empleos de los trabajadores, pero en función de buscar otros países con nuevas inversiones. Por eso que el presidente está ahorita con mucha fuerza trabajando con Rusia. Ese gran plan estratégico que el presidente acaba de firmar a 10 años es extraordinario, que el presidente Nicolás Maduro nos va a explicar cuando llegue. Segundo, ese vínculo, asociación de tecnología con la franja y la ruta con China es otro elemento muy importante. China es un fenómeno bien interesante desde el punto de vista económico, ¿no? A pesar, fíjate que se anunció incluso un entendimiento inicial con los Estados Unidos para abacar las tensiones sobre guerra comercial. Es decir, comienzan a entenderse los gigantes económicos del mundo y hay una relación muy estrecha con China, una relación que debe aprovecharse para muchos de mejor manera, ¿no? Nosotros estamos evaluando, preparando, incluso todo el país está sosteniendo una medida económica coercitiva, unilaterales, perversa contra el país. Usted lo sabe, no tengo que explicarle todo el daño en todas las áreas petrolera, energética, marítima, aérea, migratorias que el país ha sufrido, producto de una ansiedad por hacerse de los hidrocarburos, de la minería y de todas las fuentes naturales que tiene este país. Eso es lógico. Cuando usted ve cualquier conflicto, rompimiento de relaciones, tiene que ver con el tema económico, que es la perturbación que se le hace a la sociedad para debilitarla, someterla y, por supuesto, hacerle un daño perverso en el tema de la economía y la producción, la tecnología y en el tema social. Para concluir, que ya se nos va el tiempo, José, ya estrictamente sobre el tema electoral, ¿cómo ves tú la motivación de la gente? Decíamos antes de comenzar, bueno, depende de la localidad, depende del sitio, depende del lugar, pero hay gente motivada, hay gente que no está tan motivada a participar en el proceso. Y sabe que depende también del tiempo, ¿no? Por ejemplo, una campaña corta. Primero el tiempo que tenemos, una campaña corta, pero segundo también de lo que hablamos de la localidad, de esa emoción que le imprima cada candidato en los circuitos electorales, en las votaciones que hay, en los pueblos. Eso es algo bien curioso, porque incluso hay campañas que tú no ves que se hace de noche, tarde, noche, de acuerdo al clima, a las condiciones de cada estado. Bueno, muy bien. Bueno, José, éxito, suerte. Entonces estaremos pendientes del seguimiento del proceso electoral y bueno, ya estaremos conversando en un futuro. Muchas gracias, José Gregorio Bielma Mora, candidato del Gran Polo Patriótico. Nos vamos a la pausa. Al retorno estaremos conversando con Stalin González, dirigente nacional de Un Nuevo Tiempo y candidato a la Asamblea Nacional, precisamente por esta organización política, Unión y Cambio y otras alternativas políticas de por medio. Bueno, seguimos con nuestro camino a las elecciones del próximo domingo 25 de mayo. Vamos a conversar con Stalin González. Él es dirigente nacional de Un Nuevo Tiempo, además candidato al Parlamento
por esta organización política, por Unión y Cambio y también otras organizaciones. Bueno, bienvenido, por supuesto, Stanley. Lo primero que te digo, ¿cómo ves el ambiente? Porque hay un pugilato a veces que se expresa en forma pública a través de diferentes medios de comunicación social y se renueva el criterio de que hay una fractura, una división, que los opositores dejaron dejarse presionar por el gobierno para participar, a otros que no quieren participar. Eso enreda y confunde a la gente al final de cuentas, ¿no? Sí, buenos días. ¿Cómo está Carlos? Aquí nos escuchan y nos ven. Es evidente que tenemos visiones distintas en cómo enfrentar el momento político. Hay realidades que están, hay eventos que han pasado y que están ahí, ¿no? Y ¿cómo lo enfrenta? Que yo he ido a ya 11 estados desde que comenzó la corta campaña que estamos. Y es evidente que, uno, la gente no sabe que hay elecciones. Sí. Eso es como la gran cosa. Dos, evidentemente que hay gente que tiene dudas si votar o no votar, si vale la pena o no. Bueno, históricamente las elecciones parlamentarias siempre han sido menos motivadoras. Claro, pero hay dos elecciones a la vez. Claro, la de gobernador, que es y muy la de importante. gobernadores, que en los estados a la gente le pesa. Pero lo que sí yo no veo, Juan Carlos, es que yo no consigo a nadie que diga que va a votar por el candidato del PSUV y de Maduro. Eso sí yo no veo que ocurra en ningún lado, ni en Barinas, ni en Táchira, ni en Media, ni en Catia, que tuve el sábado. Yo no veo que el PSUV tenga ni siquiera la misma fuerza y maquinaria que tenía antes. Ellos se ven muy tranquilos, muy confiados, tienen una maquinaria, como tú dices. El poder es así, se han confiado y es lo que les ha pasado las últimas veces. Pero yo lo que creo que es importante es que es una oportunidad, ¿no? Y que esa oportunidad hay que aprovecharla. Y los que creemos en la democracia, los demócratas, ¿cómo hacemos para que haya más democracia? Para que fortalezcamos la democracia. Yo creo que sentados en nuestras casas, yéndonos del país o estando solo por las redes sociales, no vamos a cambiar las cosas. Creo que tenemos una oportunidad de usar el voto como una herramienta de lucha, como una herramienta de rebeldía, como un voto protesta, con todo lo difícil que eso significa, ¿no? Y con todo lo difícil que es poder participar en este esquema y este ambiente donde está. Pero yo lo que sí veo que ese descontento hay que canalizarlo de alguna manera. Y qué evento más movilizador que un proceso electoral para que la gente vaya. Ahora, tú has visto cuánto puede pesar, ustedes han medido eso, Stalin, el llamado y la exhortación de aquellos grupos de la oposición que no quieren vincularse al proceso del 25 de mayo. Mira, yo creo que tienen argumentos fuertes, el por qué no querer ir. Y evidentemente que pesa, y por eso es que el gobierno hace lo que hace, por eso el gobierno adelanta la elección. ¿Quién sale ganando con que usted se quede en su casa? ¿Quién sale ganando con que no ejerzamos esa presión y ejerzamos el voto? El gobierno. Si yo no entiendo esa manera de ver la política de que me salgo, veo las cosas desde afuera. A quien hoy le da, como te lo dije, si en los recorridos no hay nadie del PSUV, evidentemente debe haber, tampoco, pero a lo mejor le da pena decir porque son franca minoría. Entonces, ¿a quién le conviene que usted se quede en su casa? ¿A quién le conviene que usted no participe? Es al gobierno. O sea, ¿cómo hacemos para que esto cambie? Desde el sillón de la casa, esto no va a cambiar. Yo creo que tenemos una oportunidad para ejercer ese voto protesta, ese voto de rebeldía, ese desafío al poder. No regalar espacios. Hay espacios que tenemos hoy, hay espacios que hay que conquistar y hay espacios que no se pueden regalar. ¿Tú te imaginas o has pensado en una hipótesis, por ahora hipótesis, de que la oposición que participa gane un número de gobernaciones mayor de las 4 que tiene, por ejemplo, y que tenga un número mayor de diputados a la Asamblea Nacional de los que actualmente tiene? A ver, diputados va a tener muchos más de los que hoy tiene esa oposición que hizo 5 años vida en la Asamblea aplaudiendo al PSUV. Pero tienen vigilancia sobre los votos, van a tener. No, evidentemente estamos trabajando con el tema de los testigos y todo. El tema de los gobernadores, hay una oportunidad de crecer. Ahora, depende de la participación, depende de que la gente esté. Claro. Si la gente no participa y nosotros no logramos convencer, va a ser muy difícil. Ahora, pero es que no podemos regalar los espacios. Aquí yo he escuchado a algunos voceros del PSUV que empiezan, el gobierno frenó la reforma constitucional, por ejemplo, la frenó. Y empiezan algunos voceros a dar luces de que es posible que esa reforma se discuta en el nuevo Parlamento. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Le vamos a regalar a esos señores que discutan la Constitución y hagan los cambios sin que estemos? ¿Le vamos a regalar las cosas al gobierno? Yo creo que hay que luchar. Aquí nadie se va a rendir, nosotros decidimos
participar porque no nos vamos a rendir y vamos a luchar en ese evento y en todos los eventos políticos que haya, porque no se le puede regalar al gobierno nada. Ahora, ¿en qué estados tú ves que hay mayor fortaleza para la oposición? Posibilidades. Bueno, algunos estiman que puede repetirse Margarita, que puede repetirse Cojedes, que puede repetirse el Zulia, hay algunas dudas sobre Barinas. ¿Y en qué otros estados? A ver, yo creo que los 4 gobernadores que están tienen una gran posibilidad de repetir. Creo que los Andes en general, por más abstención, ahí es donde posiblemente la abstención sea un poco más pesada. Pero en los Andes, el país en los Andes ¿En cuál? Táchira, Trujillo y Mérida. En la 3. región de los Sí, Andes sí. es tan opositor que incluso con los niveles de abstención que hay, que puede haber, sigue siendo una alternativa y una posibilidad. Lo que pasa es que hay ganar. dispersión de candidatos, Stalin, también. Hay varios candidatos que dicen ser Pero yo creo, opositores. a ver, ¿cuántos? Eso confunde. Yo creo que sí tenemos una gran oportunidad. Evidentemente, los estados más grandes, el corredor electoral siempre va a ser una oportunidad. Yo creo que aquí lo importante es el país cambió. Este país cambió, este país dejó de creer en el PSUV, dejó de creer en el chavismo, porque quienes están en el poder acabaron con el poder adquisitivo de la gente, acabaron con el salario, acabaron con el trabajo, con la calidad de vida. Ahora, ¿cómo potenciar que la gente participe? Eso es lo fundamental. O sea, ¿cómo haces tú para que la gente se entusiasme, se motive? Por eso se digo, el involucre? esfuerzo que estamos haciendo, bueno, el esfuerzo que estamos haciendo de hacer campaña con los pocos recursos que hay, trabajando con las uñas, pero con mucho corazón, firmeza, se está recorriendo el país, se está buscando masificar el mensaje. No es lo suficiente, pero yo creo que vamos a lograr que una buena parte del país participe y poder tener unos resultados que no le regalen al gobierno los espacios que hemos conquistado y los que debemos ocupar. Hay una variable que allí surge mucho, Stalin, que es la desconfianza, ¿no? ¿Cómo corregir eso? En fin, no es fácil, no es nada sencillo. La confianza, ¿cómo te ganas la confianza? Uno, hablando. Dos, siendo honesto y transparente, ofreciendo cosas que son reales. O sea, porque hoy hay más que desconfianza, hay una frustración. Porque se ofrecen cosas como que si esto es un cambio inminente y ya. Y yo siempre digo, y ya con el CISME, y hay algunos amigos míos en la oposición que creen que como el tablero del ajedrez de la dama es igual, se juega igual. Y no es así. Sí, la dama usted juega y come y salta. Pero el ajedrez, cuando usted mueve una pieza, tiene que ver por lo menos 2 o 3 jugadas antes. Y yo creo que ese ejercicio estratégico no se hace. Aquí se trata de construir una alternativa que sea viable políticamente llegar al poder. Y yo creo que esa construcción no se ha hecho y esa discusión no se ha hecho. Yo creo que aquí tenemos una oportunidad. Hay que hablarle claro y honestamente a la gente. Sí estamos haciendo todo el esfuerzo. Pareciera difícil todo el esfuerzo para el 25 de mayo, pero yo estoy convencido que esa es la ruta, que este país cambió y que lo que necesitamos es hacer las jugadas pertinentes, necesarias y estratégicas para que ese cambio sea posible. Ahora, hay unos códigos de ferocidad, ve uno por medios de comunicación o declaraciones o redes sociales, códigos de ferocidad de los factores que no van a participar contra ustedes. ¿Cómo sienten ustedes que eso pueda ejercer algún tipo de presión? No, bueno, primero nosotros... Una descalificación muy fuerte. Bueno, nos veremos más adelante. Yo creo que no tienen razón. Creo que además, en vez de utilizar toda esa energía y ese ímpetu para enfrentar al régimen, se utiliza para enfrentarnos a nosotros. Pero yo creo que aquí más adelante nos reencontraremos y nos veremos de nuevo. Si nos ponemos a pelear entre nosotros y darle respuesta, eso no tiene ningún sentido. Aquí se trata de convencer a más gente, la política es para ayudar a la gente, para ayudar a la gran mayoría, para que la gente viva bien, servir a la gente, y esa es nuestra tarea y es lo que estamos haciendo y en lo que estamos convencidos debemos hacer. Tú vas a estar por lista nacional, ¿no? Sí, con el tercero apoyo de la lista. Un Nuevo Tiempo, está Unión y Cambio, en fin. Esas dos es una alianza perfecta nacional. Hay algunas alianzas regionales y locales para algunos gobernadores y algunos candidatos a diputados. Pero la lista nacional es Un Nuevo Tiempo y Unión y Cambio. La lista esa la encabeza Capriles. La lista nacional. Enrique Capriles es el 1, Luis Emilio Rondón es el 2, yo soy el 3, Tomás Guanipa es el 4, Henry Falcón es el 5, Pablo Pérez el 6, Felipe Mujica el 7, Luis Florio el 8 y así. Y así. Ahora, expectativa, ¿no? Que de probablemente ustedes puedan llegar. Ahora, expectativa de qué van a hacer en la Asamblea Nacional, salvo el tema de reforma constitucional y otros temas. Yo creo que, a ver, este país necesita... este país tiene un problema económico, está en el fondo económico. Gravísimo. O sea, el poder adquisitivo de la gente, el salario, eso hay que recuperarlo. Ahora, y hay un andamiaje legal que necesita cambiarse.
hay una realidad que también está. Yo no creo que la crisis económica que vive el país sea por las sanciones. Lo que sí estoy convencido es que con las sanciones es difícil que salgamos de la crisis. Y las sanciones evidentemente que no nos van a ayudar a salir. Ahora, esa es una realidad que está ahí, que hay que cambiar. Tiene que haber una discusión profunda aquí de la ley de hidrocarburos. Aceptando y respetando todo lo que dice la Constitución del Estado en su papel, o la ley de impuestos sobre la renta, o la ley del trabajo. Creo que aquí hay una discusión que está con el andamiaje jurídico que hay que buscar para que el salario de los venezolanos sea digno, ¿no? No, sin duda alguna. Bueno, pendiente entonces, Stalin. Gracias. Renovada la invitación para próxima oportunidad. Gracias, hay que votar el 25 de mayo. Bueno, chévere, entonces, nos vamos a la pausa, al retorno a Arte y Espectáculos en lo actual. Ex reina de belleza mexicana confirma que está separada. Yadira Carrillo habló por primera vez de su relación actual con Juan Collado. Muy buenos días para todos, un placer saludarles. Yo soy Maite García y durante estos minutos haremos un recorrido por las noticias del entretenimiento, así que sean bienvenidos a Lo Actual. Por supuesto, a través de las redes sociales pueden hacernos llegar sus mensajes. Mi cuenta está a su total disposición, @MaiteGarcíaG, @TelevenTV. Por allí estamos disponibles para ustedes. Si tiene cafecito en mano, mejor. Es bien temprano y tenemos que hablar acerca de estos rumores que surgieron hace varios meses que aseguran que la actriz está separada de Juan Collado, razón por la que había decidido retomar su carrera como intérprete. No obstante, en sus encuentros con la prensa, Carrillo se había negado a hablar del tema y no fue hasta esta semana que habló por primera vez ante la prensa. Durante la entrevista, Yadira confirmó su separación del abogado y político, con quien está casada desde hace 13 años, y expresó que aunque sus caminos se han separado, mantienen un profundo respeto y cariño hacia él. Ahora tenemos otra noticia y es que actor de Avengers Doomsday revela posible spoiler que involucra a Pedro Pascal. Para los fanáticos esto les va a encantar. Uno de los regresos más inesperados del universo Marvel está a punto de ocurrir. Alan Cumming, quien dio vida al mutante alemán Nightcrawler en el film X-Men 2 en el año 2002, volverá en Avengers Doomsday. La noticia no solo ha despertado entusiasmo entre los fanáticos, sino que también viene acompañada de una escena que promete la dosis de acción perfecta. Su personaje Kurt podría enfrentarse directamente con el mismísimo Mr. Fantástico, interpretado por Pedro Pascal. Actor se suma al elenco del thriller El Despertar. El estadounidense Kevin Spacey se unió al reparto del próximo thriller de acción titulado El Despertar, lo que supone un nuevo papel para el 2 veces ganador de un Oscar, tras ser absuelto por varios cargos. Cabe destacar que el rodaje del film, que ya fue anunciado el año pasado, está dirigido por Matt Routledge. Entre los protagonistas figuran Peter Stormare, Alice Eve, Steve Berkoff y supondrá también el debut de Justin Tinto. Esto, por supuesto, estará enmarcado por estas presunciones acerca de los posibles delitos en los cuales estaba involucrado, pero veremos entonces qué tal ocurre en taquilla este estreno. Actor destacó la facilidad con la que conecta con Zendaya, su compañera de set en Euphoria. Colman Domingo revela que la relación actoral con la actriz es un elemento central del proyecto y asimismo comentó que se sumergen de forma muy profunda y muy fácil también es escucharla y responderle. Dice, ella observa mucho, creo que esa es su mayor fortaleza. Así comentó el intérprete. Por su parte, Colman dio algunos detalles sobre la tercera temporada de la ficción de HBO, expresando que aunque volvieron muy rápido a sus personajes, Rue y Ali, fuera de cámara hablan de todo y destacó que tienen una conexión casi de hermanos. Luego de todo este recorrido finalizamos las informaciones de arte y espectáculos en Lo Actual. Recuerden sintonizar las distintas emisiones de su noticiero Televen, a mí seguirme como @MaiteGarcíaG. Por lo pronto continúen con mis compañeros en Noticiero. Bueno, una despedida muy rápida, ¿no? Invitarles para mañana muy temprano, después del himno nacional con la primera emisión, también invitarles a que continúen en nuestra sintonía, la de Televen, tu canal.